Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este seminario del Instituto Nacional de Administración Pública. En este día, que además tenemos la posibilidad de proyectar a través de nuestras redes sociales en esta que es la Casa de la Administración Pública en México, hablaremos de un tema pues de una enorme relevancia, pero además vigencia, que es la cuarta transformación o la cuarta revolución industrial y la administración pública en el contexto de la cuarta revolución industrial. Por supuesto, este es un tema que suscita múltiples reflexiones sobre los beneficios que puede traer esta cuarta revolución industrial y por supuesto los retos que representa o que presenta para la administración pública y en general los gobiernos. En un momento más, nuestros especialistas nos explicarán con mayor detalle en qué consiste esta cuarta revolución industrial, pero digamos que en términos sintéticos y como punto de partida del seminario del día de hoy, podemos decir pues que se trata del aprovechamiento y la potenciación de tecnologías que convergen en soluciones mucho más robustas y sofisticadas y que incluyen pues el Internet de las cosas, que incluyen la computación o los sistemas de información en la nube, que suponen también o comprenden el análisis del famoso Big Data, el aprendizaje de las máquinas o el Machine Learning, la nanotecnología, tecnologías como el blockchain, el dispositivos o el uso de dispositivos para, como sensores, para también la realidad aumentada, la ubicación geográfica o la georreferenciación en tiempo real con nuevas tecnologías o tecnologías de última generación, el uso de nuevos materiales, el uso de la impresión en tercera dimensión, en fin, todos estos elementos que hemos ido viendo a lo largo de los últimos 10 años su desarrollo, pero que hoy se complementan, se integran en soluciones que combinan tanto soluciones en el ámbito digital como el uso de nuevas tecnologías y materiales en el ámbito real, digamos, material, y también el uso de la biotecnología, ¿no? Y que de manera conjunta ofrecen o potencian sus posibilidades, trayendo diversas eh, retos, digámoslo así, ¿no? Disyuntivas. Por un lado, se dice que este avance tecnológico tendrá enormes beneficios, podrá cortar brechas de discriminación, podrá mejorar las condiciones de vida de las personas, podrá mejorar las capacidades de los gobiernos, eliminando la corrupción a través de mejores registros y mejor control de la población, pero por otro lado, pues que abre la posibilidad a otros retos que tienen que ver con quiénes van a tener acceso, si este será o mejorará la distribución del ingreso, cuáles son los problemas de seguridad, de respeto de los derechos humanos, a la propia identificación que los ciudadanos tienen en sí mismos en esta transformación que se antoja profunda. ¿Qué tan profunda es? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Cuánto tiempo más tardaremos? De esto nos hablarán el día de hoy nuestros especialistas. Agradecemos muchísimo la presencia de la doctora Sujei Villa Sánchez, eh, que es actualmente coordinadora académica del posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac. Doctora, bienvenida, muchas gracias por su participación. La presentará en un momento más el conductor del seminario. También nos acompaña el doctor Luis Villalobos García, profesor e investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales. Doctor, muchas gracias por su participación. Y nuestro asociado, además gerente de gobierno en Cyborg, el maestro Edgar Vázquez Cruz, quien fungirá el día de hoy como conductor, facilitador de este seminario. Maestro Edgar Vázquez Cruz, me permito presentarlo brevemente, el licenciado en Ciencias de la Informática por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en Administración Pública de este instituto, del INAP, y postulante a doctorado por la Universidad de Anáhuac. Cuenta con diversos estudios, entre estos el programa de alta dirección, el PADEP del INAP, y diversos diplomados en Project Management, en el Tecnológico de Monterrey, habilidades directivas, por la Universidad Iberoamericana, reingeniería de procesos también por el INAP, Gobierno Electrónico por el Tecnológico de Monterrey y el Banco Mundial. Tiene diversos cursos especializados en seguridad en México y ha trabajado en el sector público en diversos sectores, entre ellos Procuración de Justicia y Derechos Humanos, además, por supuesto, en ámbitos de aplicación y desarrollo tecnológico. Sin más, le dejo la palabra y la conducción de este evento al maestro Edgar Vázquez Cruz, a nuestro asociado. Adelante, maestro, por favor, bienvenidos sean todos ustedes. Adelante. Tiene usted el micrófono apagado, maestro.
Adelante. Gracias. Pues muchas gracias, doctor Ricardo Corral Runa, por la oportunidad que nos da de presentar este webinar, que es bastante interesante el tema de lo que es administración pública en la cuarta revolución industrial, como bien comenta, qué beneficios y también qué retos se tienen dentro de este panorama nuevo que se está presentando hoy en día, ¿no? También agradecer al Instituto Nacional de Administración Pública a través del doctor Luis Miguel Ángel Martínez Ansúrez, que nos da la oportunidad de poder presentar este webinar, ¿no? Y sin más preámbulo, pues bueno, quisiera dar una pequeña introducción acerca de lo que consiste el tema del día de hoy y básicamente en qué consiste, así como las reglas de la presentación, ¿no? Bien, hoy en día pues tenemos un reto importante de lo que es la administración pública en la cuarta revolución industrial. Tenemos diferentes elementos de transformación, contingencia, cambio y madurez que se tienen hoy en día dentro de este ámbito tecnológico, dentro de este ámbito social. Como sabemos, pues hemos tenido diversos cambios a nivel global, ¿no? Por ejemplo, en estos últimos años nos hemos mantenido de una manera aislada, nos hemos tenido de una manera en nuestras casas, nos mantuvo un cambio social, un cambio político, un cambio tecnológico a través de una pandemia que tuvimos y que algo tan pequeño que no se veía, pero que existe, pues nos mantuvo dentro de un confinamiento dentro de nuestros hogares. Y bueno, pues esto nos ocasionó un tema importante, ¿no? ¿Qué tan importante es el reto? ¿En qué consiste la cuarta revolución industrial? ¿Qué impacto tiene la cuarta revolución industrial para la administración pública? ¿Qué desafíos se tienen dentro de esa cuarta revolución industrial? Y a su vez, ¿qué tan grande es el reto que hoy en día se tiene para poder llevar a cabo este cambio dentro de lo que es nuestra sociedad, dentro de este cambio mundial, inclusive en todo el tema de la economía, todo el tema de blockchain, todo el tema de concatenación de contratos, todo el tema de monedas digitales, big data, robótica, inteligencia artificial, qué elementos importantes hoy día tenemos y que van a fungir un cambio importante dentro de nuestro día a día, ¿no? ¿Qué impacto se tiene en la parte social? Pero bueno, de esto nos hablarán los especialistas que hoy tenemos como invitados y si me lo permite, doctor, pues voy a empezar a presentar en este caso a nuestros invitados, que como bien comenta es la doctora Sujei Villa Sánchez. Voy a leer su extracto. Actualmente es coordinadora académica del posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac. Es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte, doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Investigación Ortega y Gasset. Cuenta con una especialidad en Ciencia Política y Desarrollo Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de Presidencia de España. Tiene una amplia experiencia en la administración pública en gobiernos subnacionales como funcionaria pública, en el gobierno de la Ciudad de México y en el gobierno de Baja California. En este sentido, en este último estado ha sido consultora especializada para el gobierno del estado en temas relacionados con la elaboración de planes de desarrollo, diseños de políticas públicas de desarrollo regional y de los clústeres biofronterizos en la región de Tijuana de San Diego. También ha sido investigador en proyectos financiados, entre otras instituciones, por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, relacionados con el desafío y evaluación de políticas públicas del desarrollo social y regional, colaborando en la creación de índices de desarrollo municipal y en la elaboración de diagnósticos de clusterización. En la docencia ha sido profesora en diversos programas de posgrado en universidades en el país, como el FLACSUB México, donde ha colaborado en la maestría en políticas públicas comparadas, programa PNPC, en Jenkins School, en la UDLA, en la Universidad de las Américas, y en la Universidad Iberoamericana, estas en sus sedes noroeste. Sus temas de especialidad están relacionadas con la gestión de políticas públicas y de desarrollo regional en la planeación estratégica y políticas de bienestar social y políticas de los cuidados, temas en los que cuenta con obra publicitada en libros y revistas internacionales. Bien, también tenemos como invitado, bienvenida doctora, ahorita le deseo la palabra. También tenemos como invitado al doctor Luis Villalobos García. Actualmente es profesor investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensas Nacionales, IMEDES. Es licenciado en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y doctor en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública, IESAP, doctorante en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid
Tiene un postdoctorado en políticas públicas y control parlamentario por la Universidad de Alcalá de Henares, España. Fue ganador del primer lugar del premio INAP 2008 por el trabajo Administración Pública, Reforma y Rendición de Cuentas en la Democracia. En la Universidad de Anáhuac se desempeña como coordinador académico de educación continua de la Facultad de Derecho. Es director y sínodo de tesis de grado, profesor en los programas de maestría y doctorado en Administración Pública. Sus líneas de investigación son seguridad pública y ciudadanía, teoría en epistemología de la administración pública. Bienvenido, doctor. Y bueno, pues sin dar más preámbulos, pues le dejo la palabra a la doctora Sujei Villa Sánchez, que nos dé una plática, una ponencia acerca de los temas. Nada más para poderlo tener claro, tenemos un espacio de 12 minutos aproximadamente, si quieren poder estar con estos espacios, pues precisamente para poder hacerlo un poco más dinámico y también pues, puedan hacer preguntas las personas que nos acompañan el día de hoy. Adelante, doctora. Muchas gracias. Gracias por la invitación, maestro Vázquez, y gracias al INAP también por este espacio que nos ofrece reflexionar sobre una de las realidades que ha representado mayores retos, no solamente para la administración pública, sino también para los tomadores de decisiones y para los ciudadanos en general. A ver, quiero empezar hablando y refiriéndome sobre el contexto en el que surge la cuarta revolución industrial. Y lo primero que tengo que decir es que cualquier divisoria tecnológica produce siempre ganadores y perdedores. Las grandes transformaciones que están ocurriendo y que en 2016 fueron acuñadas bajo el término de cuarta revolución industrial, pues no han sido la excepción. El escenario que caracteriza hoy esto que denominamos la cuarta revolución industrial, pues tiene que ver con los ambientes digitales del trabajo, como ya se ha mencionado, ¿no? Donde tenemos la presencia acelerada de teletrabajo y de producción online. Vemos también la presencia de la inteligencia artificial y de la robótica colaborativa que hacen cada vez más fácil nuestra vida cotidiana. Y vemos también que la información se ha convertido en un gran commodity de alto valor para la economía. Es quizás la mercancía más valiosa que va a tener la economía y que van a tener los modelos de desarrollo. A la par de estas transformaciones, a la par de la acelerada automatización de los procesos y de la incorporación de la inteligencia artificial y de la robótica en los procesos cotidianos de nuestra vida, vamos a ver que si bien se generan grandes beneficios que abonan a la productividad y a la eficiencia, que en términos generales, pues, incrementa la competitividad entre los países, traen aparejadas varias externalidades. Hay muchas externalidades negativas, producto de la alta dependencia tecnológica, en donde vamos a ver pues un sesgo entre aquellos países más desarrollados que pueden de alguna manera mucho más fácil hacerse de las tecnologías o son creadores de estas nuevas tecnologías y de las innovaciones que están surgiendo en el mercado, mientras que otros países empiezan a experimentar la brecha de dependencia tecnológica. Vamos a ver que a la par que surgen estos territorios altamente conectados y digitalizados, pues vamos a tener también territorios y regiones que podemos denominar desenchufadas. Y tenemos aquí la presencia significativa de una brecha digital que dispara las desigualdades entre las regiones y entre las personas que las habitan. Vamos a encontrar también la presencia de mercados duales. Si bien encontramos un mercado altamente sofisticado, con mayores habilidades en términos intelectuales, sobre todo de las personas, vamos a encontrar esta dualidad del mercado en donde tenemos una mano de obra poco cualificada, donde los operadores manuales cada vez más son desplazados. Y en general presentamos territorios duales, esto que Saskia Sassen ejemplificó como las ciudades globales y que también la literatura ha denominado las ciudades duales, donde coexisten justamente todos estos grandes procesos de innovación con procesos de precarización. Estos claroscuros se van a presentar a nivel regional, pero también se van a presentar entre países y al interior de los países. Y con estos claroscuros se nos abre, pues, el escenario en donde habitamos esta cuarta revolución industrial. Sin duda, la cuarta revolución industrial ha agudizado las desigualdades que había generado la tercera revolución industrial, y voy a referirme a ella, ¿sí? Como preámbulo a lo que estamos viendo hoy. Y es que lo que estamos viviendo hoy en términos de las brechas tiene que ver justamente con lo que se gestó en 1970 cuando arranca la famosa era del microchip. La primera divisoria tecnológica más vertiginosa que vamos a tener ocurre precisamente en la década de 1970, donde se transforma la sociedad industrial hacia una sociedad postfordista o postindustrial,
con rasgos marcadamente terciarizados, ¿no? El sector terciario es el que asume la notoriedad en la producción de la riqueza en las economías, pero también con unos sesgos importantes en términos del mercado de trabajo. Y aquí encontramos quizás la primera brecha que yo hace un momento mencionaba, en donde generamos los esquemas de trabajo duales y marginales, en donde, por un lado, cada vez más la sociedad postfordista de producción demanda de habilidades y de competencias intelectuales y deja fuera del mercado de protección social y del mercado laboral a grandes masas de población que viven en la precariedad y que se refiere a estos trabajadores manuales que cada vez menos empieza a demandar la economía. Así que, producto de estos procesos desiguales, vamos a ver que la cuarta revolución industrial acentúa estas brechas de terciarización que ya veníamos viviendo desde 1970 y que los procesos de digitalización además nos coloca en nuevos escenarios de brechas. Ahora bien, la administración pública se enfrentó en este escenario, en este contexto particular de la tercera revolución industrial. Y lo más interesante es que logró brindar respuestas. Fue un animal, lo voy a llamar así, un animal que logró recomponerse y que logró ofrecer una vía de respuesta que esperaban los ciudadanos. Voy a destacar dos rasgos en donde a mí me parece significativo ver justamente la capacidad de respuesta que tuvo la administración pública al contexto de cambio vertiginoso de la divisoria de la tercera revolución industrial. Y estos se refieren a la creación de la nueva gestión pública y a los procesos de nuevos diseños de política pública. Me voy a referir al primero de ellos. Con respecto a la nueva gestión pública, la gran innovación en términos de administración pública, pues lo vamos a ver en la medida que implementa herramental que pertenecía al mundo de la iniciativa privada para llevarlo a la esfera de lo público, a la esfera de las instituciones gubernamentales, y encontramos un significativo cambio organizacional al interior de la administración pública. Una gran sacudida que recibe la administración pública producto de la herramental del New Public Management, y bueno, aquí encontramos una gran capacidad de respuesta, decía yo. El segundo elemento destacado en términos de innovación de la administración pública como respuesta a los escenarios que se presentan disruptivos va a estar en el sentido de los nuevos diseños o los nuevos formatos que adquieren las políticas públicas. Y es que las políticas públicas se transforman de una herencia convencional de ser concebidas y diseñadas en la medida de sectores de políticas públicas separados y compartimentizados, ¿no? Una política de salud versus una política de trabajo, una política educativa, para dar respuestas a las demandas de la sociedad postfordista, ¿no? Que ya son diferentes, para centrarse en crear paquetes de políticas públicas que tienen como rasgo distintivo ser multicomponente y estar centrados en las trayectorias vitales de los ciudadanos. Aquí las políticas públicas aparecen en los escenarios con estos formatos múltiples, multicomponente, de paquetes, en donde se centran más bien en las necesidades que viven los ciudadanos, ¿no? Lo que vive una primera infancia, las necesidades particulares de los adultos mayores, las necesidades que tienen las mujeres que se incorporan al mercado de trabajo, en fin, cada categoría social o cada trayectoria vital va a representar un tipo de necesidades particulares en las sociedades postfordistas, y entonces las políticas públicas logran ser un gran mecanismo de respuesta para satisfacer todas estas necesidades. Y entonces, creo que hemos tenido ya estas experiencias de aprendizaje significativo de parte de las organizaciones públicas que se enfrentaron en un escenario muy particular, muy disruptivo de la tercera revolución industrial, y que hoy sin duda tendrán también estos desafíos que enfrentar en la cuarta revolución industrial, y que de hecho ya lo están haciendo. Lo interesante es entonces cuestionarnos qué pueden hacer hoy las administraciones públicas. A mí me gusta partir siempre de la idea de problemas, y esto porque siempre en políticas públicas decimos que pensamos primero en problemas antes que la solución, ¿no? Las políticas públicas, de hecho, son una hipótesis a un problema público, en algún sentido. Y entonces, cuando pensamos en problemas, decimos, hay que cuestionarnos qué desafíos nos representa hoy la cuarta revolución industrial y qué herramientas tiene hoy la administración pública para solventarlos. ¿Estamos a la altura de las exigencias de los ciudadanos? ¿Cómo nos recomponemos? ¿Qué va a suponer el cambio organizacional? Pues son parte de los cuestionamientos y de las reflexiones que se nos estarán presentando en estos escenarios y a los cuales tenemos que dar respuesta, no solamente desde la administración pública, sino también de la toma de decisión política y en el contexto generalizado de poliarquía que caracteriza las sociedades democráticas, pues pensar en los diferentes actores que intervienen en los procesos de decisión y de conducción de las sociedades democráticas. La iniciativa privada,
las instituciones académicas, brindaremos una respuesta a estos escenarios de retos y desafíos que se están planteando hoy día. No sé si me he confundido, pero creo que me había comentado, maestro Edgar, que tenía unos primeros minutos de intervención, ¿cierto? Sí, claro, para poderlo dividir en dos secciones de 6 minutos, ¿le parece bien, doctora? Y así podamos hacerlo un poco dinámico. Si gusta, le dejo la palabra al doctor Luis Villalobos y le dejo la palabra para que nos pueda explicar un poco más sobre este tema. Muchas gracias, doctor. Yo te regreso con usted. Adelante, doctor. Buenas tardes, maestro Vázquez. Muchas gracias al doctor Ricardo Corral por la anfitrionía en el Instituto Nacional de Administración Pública. También agradecerle a nuestro presidente del instituto, al doctor Martínez Ansúrez, el espacio y la gentileza de invitarnos a participar en este foro. El Instituto Nacional de Administración Pública se establece como el espacio académico de reflexión de la toma de decisiones gubernamentales, de la reflexión sistematizada y ordenada del manejo de lo público. Traigo una presentación que quiero compartirles. Adelante, doctor. Sí. Miren, lo que se carga la presentación, actualmente estamos atravesando también por un nuevo enfoque económico, la economía de la información, a diferencia de los abordajes tradicionales convencionales, en que los factores de la producción eran básicamente tierra, trabajo y capital, y que la preeminencia de uno por respecto a los otros determinaba cuál era el sistema económico en el cual estábamos. Actualmente se ha reconocido la importancia que tiene la información en la funcionalidad y en la eficiencia y eficacia de los sistemas económicos productivos. Economías subdesarrolladas como la mexicana, o con atrasos y con retos, implica que no hemos sido capaces de transformar el dato en conocimiento científico. Economías funcionales como las norteamericanas, las europeas o las japonesas han sido capaces de transformar el dato en conocimientos científicos y eso hace eficientes los procesos de toma de decisiones y la funcionalidad de los sistemas. Asimismo, véanlo en un nivel incluso micro. Las personas que son capaces de identificar qué información está generándose en su práctica profesional, habitual, y son capaces de transformarla en conocimiento son las que tienen mejores desempeños. Pongo un ejemplo. En un litigio, dos abogados que sepan manejar de mejor manera la información y transformarla en conocimiento van a ganar el caso. Asimismo, las economías que logren incorporar conocimiento científico mejorarán su productividad, la productividad de los factores. Un signo de las sociedades actuales es la cantidad de información que está circulando y la velocidad de su transmisión. Si lo comparan con las sociedades medievales, las cantidades de información que circulaban eran mínimas, pero también el tiempo de circulación de estas era sumamente lento. Actualmente se calcula que cada 20 años duplicamos el conocimiento que tenemos, es decir, lo que conocemos en física, en matemáticas, en economía, en administración pública, se duplica cada 20 años. Si Isaac Newton entrara a un primer semestre de la carrera de física, pues todo lo que él descubrió ya está ampliamente superado. Entonces, en este contexto estamos en una sociedad de la información y el conocimiento, y la capacidad que tengan las sociedades de transformar esta información en conocimiento científico va a determinar la funcionalidad de los sistemas. Entonces, ¿cuáles son los precedentes de la cuarta revolución industrial? Son estos acelerados avances en el conocimiento científico y tecnológico. La aplicación de tecnologías digitales, inteligencia artificial, big data, ciencias de datos, machine learning, impresión 3D, la algorítmica de los datos, la computación, entre otros, a los sistemas de producción y los servicios ha generado lo que se conoce como la cuarta revolución industrial. La humanidad ha experimentado a través de su historia 3 revoluciones industriales derivadas de los avances en el conocimiento científico y tecnológico de la innovación. Quiero presentarles cómo ha sido esta dinámica. Estos serían los 3 precedentes de la cuarta revolución industrial. La primera la podemos ubicar a través del descubrimiento de la máquina de vapor en Inglaterra. En este momento se puede denominar como industria 1.0. El PIB per cápita en Inglaterra era del 50% más alto que el resto de los países más desarrollados. Vean cómo la aplicación de ciencia y tecnología hace
inmediatamente más funcionales los sistemas productivos. La segunda revolución industrial, la industria 2.0, es la fabricación en serie, la línea fordista, aplicada en Estados Unidos y la tecnología alemana. Se necesitaron 100 años para que Estados Unidos y Alemania igualaran el crecimiento reportado por Inglaterra. Esto ocurrió alrededor de finales del siglo XIX y a inicios del XX. La idea de la línea de producción fordista fue un cambio paradigmático en las formas de producción. La industria 3.0, como también ya nos contaba la doctora Sugei, fue la aplicación de la sistematización, las computadoras y el Internet. A Japón le tomó 50 años igualar el crecimiento de los Estados Unidos y de Europa. Actualmente, la cuarta revolución industrial implica la ampliación del empleo de datos, de algoritmos, de redes, de nubes, y las preguntas son, ¿cuánto tiempo nos tardarán a los países menos desarrollados en ponernos al día en la cuarta revolución industrial? ¿Cuánto tiempo llevará la recuperación de las zonas desfavorecidas en un solo país? Los retos que ya nos planteaba la doctora Villa, las brechas digitales, las brechas del acceso también van a ser una nueva forma de marginación. El Internet de las cosas, los temas ciberfísicos. También hay un cambio en el pensamiento económico. Tradicionalmente se concebían los sistemas económicos centrados en las ofertas y en sistemas de equilibrios entre ofertas y precios, pero actualmente, a partir de la importancia que tiene la mercadotecnia, es más importante en la oferta del servicio. Piensen un poco en esto. No sabía que necesitaba Netflix hasta que lo empecé a utilizar. Es decir, la lógica empezó, ya es una lógica invertida, es la lógica de la oferta, no el precio ni la demanda, es la lógica de la oferta. Un cambio paradigmático para los economistas. La cuarta revolución industrial es una serie de conocimientos científicos y tecnológicos aplicados que determinan y detonan la cuarta revolución industrial. Automatización de los procesos productivos dentro de cualquier sector, incluyendo a la administración pública, las industrias y los servicios, mediante la implementación de tecnologías digitales que comunican entre sí equipos físicos. Han cabido sistemas ciberfísicos por medio del Internet de las cosas, revolucionando los sistemas de producción. Más adelante daremos ejemplos de cómo pueden operar estas aplicaciones muy específicas para la administración pública, pero por ejemplo este caso del Internet de las cosas. Un refrigerador actualmente le puede indicar a usted cuáles son sus requerimientos sus requerimientos nutricionales, si requiere hacer su despensa, es decir, ya hay una comunicación, hay una interacción con las cosas con las que estamos utilizando, la interacción que tengo con el coche, la interfaz que tengo, la comunicación que tengo con el coche, es un ejemplo palpable de la cuarta revolución industrial. Para el mundo laboral, la rápida evolución de máquinas y los algoritmos podría crear 133 millones de puestos nuevos a nivel mundial, pero desplazaría a 75 millones según el Foro Económico Mundial. México se ubica como el séptimo país en el mundo con más potencial de automatización. Un 52% de los trabajos puede ser automatizado. Imagínense esto aplicado en la administración pública. Las burocracias, los sistemas profundamente burocráticos, sistemas de procuración de justicia. Piensen en la taquillera del metro, por ser un poco cruel en el ejemplo. Piensen en sistemas disfuncionales de servicios de seguridad social. Piensen en el servicio que da el IMSS. Las empresas no encuentran talento 4.0 para el desarrollo de sus actividades. Los profesionistas no tienen preparación necesaria para ingresar a este campo laboral que demanda mayores dominios informáticos. 6 de cada 10 trabajadores carecen de capacidades básicas, según el estudio de la OCDE del 2018, y esto requiere que sean empresas líderes en la información 4.0. El talento 4.0 sería los egresados de sistemas educativos ya formados en clave de este contexto de cuarta revolución industrial. Implica que una persona con talento 4.0 debe estar un paso adelante de la tecnología, debe comprender lo que la tecnología puede hacer y sobre todo lo que no puede hacer. Una empresa, y aquí agregaría la administración pública, requiere predecir y entender y solucionar problemáticas. Uno de los grandes retos de la implementación de la cuarta revolución industrial para los sistemas públicos administrativos es disponer de los especialistas formados para estas aplicaciones. Es decir, requerimos ingenieros, requerimos informáticos que estén sensibles respecto a la responsabilidad que tienen como dotadores de servicios públicos.
Este serían los tipos de habilidades y disciplinas que generarían este nuevo perfil de talentos y de profesionistas egresados, un perfil que requiere el dominio de conocimientos tecnológicos, analítica de datos, ciberseguridad, lo que nos acaba de pasar en la Secretaría de la Defensa Nacional, la programación, cómputo de la nube, robótica, entre otras aplicaciones, ciencia de datos, machine learning, sistemas que están aprendiendo, sistemas de análisis de bancos de datos que pueden hacer diagnósticos por sí mismos. Es impresionante. Conocimientos interdisciplinarios, matemáticas, física, química, negocios, economía, biología, medicina, pero habilidades soft skills, las habilidades blandas, negociación, trabajo colaborativo, comunicación asertiva, creatividad, ética, comunicación en lenguas extranjeras, entre otras. Es decir, tenemos un reto también en la agenda de los dominios y de las habilidades que tenemos que desarrollar en los egresados de educación superior. También requiere la generación y desarrollo de nuevas tecnologías. La industria 4.0 tendría este tipo de aplicaciones: fabricación aditiva, sistemas de integración horizontales y verticales, ciberseguridad, realidad aumentada, computación en la nube, robots autónomos, Internet industrial de las cosas, Big Data y análisis, simulación. Cuarta revolución industrial y administración pública, que será el tema que nos convoca. Hay un par de antecedentes. Primero, gobernanza inteligente. Gobernanza establecido como un paradigma emergente respecto al manejo de lo público, que se contrapone, desde mi punto de vista, a los enfoques gerencialistas del management y de la gestión pública. La gobernanza, el paradigma de gobernanza, revalora lo político en el manejo de lo público, a diferencia de los enfoques gerencialistas que requería la despolitización de la función pública, de la administración pública. Gobernanza comprende que es imposible despolitizar a los gobiernos, que es un elemento consustancial a la práctica gubernamental. De esta manera, el gobierno requiere gobernanza como paradigma de la administración pública. En este tránsito evolutivo hacia una gobernanza inteligente, implica que da sustento de evidencia empírica a la toma de decisiones y al proceso de formulación y hechura de políticas públicas. Se basa en el uso de las ingentes cantidades de datos que la administración pública genera y recaba en el desarrollo de sus actividades y en sus relaciones con ciudadanía y empresas. El uso de los grandes volúmenes de datos a disposición de las administraciones públicas, de la ciudadanía y de las empresas genera un nuevo modelo de gestión pública conocido como gobernanza inteligente. Imagínense la información que cotidianamente se está generando de recaudación fiscal, de seguridad pública, de dinámicas educativas, de pobreza, de inseguridad. La información que se está generando es profunda, es muy amplia. ¿Cómo la manejas? ¿Cómo la analizas? ¿Cómo fundamentas toma de decisiones de política pública con base a la evidencia empírica? De esta manera, la incidencia del análisis de los datos masivos en las administraciones públicas y se exponen los canales a través de los que la ciudadanía y las empresas pueden colaborar activamente con las administraciones en este nuevo modelo de gobernanza inteligente. Gobierno digital, esta es una propuesta de la CEPAL. Las TIC están transformando a la administración pública, sin embargo, no pueden resolver factores no tecnológicos. Los países de la subregión latinoamericana enfrentan la cuarta revolución industrial y la transformación digital desde condiciones estructurales de desigualdad, pobreza y exclusión social. O sea, este es el verdadero reto que estaríamos enfrentando, las diferencias entre las brechas ya existentes de desigualdad, pobreza y exclusión social. La brecha que nos indicaba la doctora Sugey se va a hacer más amplia, si es que no generamos los mecanismos adecuados y las políticas públicas adecuadas para acortar las brechas entre esas disfuncionalidades. El impacto del COVID-19 ha generado crisis y retrocesos en el desarrollo y en el bienestar de la subregión, pero su gestión evidenció que las aplicaciones de gobierno digital impulsadas permiten aprovechar mejor las oportunidades y ofrecer soluciones innovadoras. Sin la transformación digital de los gobiernos y los estados, no se podrá avanzar hacia una nueva democracia a la altura de la época. La democracia, tratamos de tener una democracia funcional en términos de su representación y de su participación, y esto es muy posible a través de la aplicación de componentes de cuarta revolución industrial, capaces de hacerse cargo de la complejidad actual de las sociedades y de enfrentar con éxito los retos del desarrollo postulados por la Agenda 2030 de la ONU. El desarrollo del gobierno digital implica
avances en el desarrollo de leyes e instrumentos normativos que regulen y respaldan las estrategias del gobierno digital. Esto implica otro de los retos para la implementación de las dinámicas de la cuarta revolución industrial en la administración pública, la existencia y disponibilidad de los marcos regulatorios. Persisten importantes niveles de fragmentación, desarmonía, incluso vacíos en áreas clave. Los países han avanzado en el diseño de instrumentos de políticas públicas para rectorar sus acciones de gobierno digital, así como de instrumentos complementarios, no siempre armonizados y con una brecha entre la realidad y sus postulados. Es decir, las promesas de la cuarta revolución industrial en sus aplicaciones para generar soluciones de praxis públicos gubernamentales parecen muy atractivas, pero en realidad lo que estamos encontrando es una disfuncionalidad en la forma como se están implementando estas soluciones. El gobierno digital tiene en todos los países entidades rectoras con naturaleza, estatus y capacidades políticas y técnicas diferentes, pero en general estas habilidades son insuficientes, estos recursos son insuficientes para asumir el desafío de liderar la transformación digital de los gobiernos. El potencial del gobierno digital como elemento de articulación en una perspectiva de construcción de estados abiertos y democráticos no está suficientemente aprovechado. Es decir, cómo vamos a avanzar hacia democracias participativas, democracias representativas. Una alternativa es la aplicación de los sistemas y mecanismos de la cuarta revolución industrial. Pues yo lo dejaría en este momento ahí, Edgar, y retomaría posteriormente cuáles serán los retos para la aplicación de estas dinámicas de cuarta revolución industrial para la administración pública. Sí, doctor, muchas gracias. Regreso con la doctora Sujei para terminar su segunda parte de su ponencia. Si me hace favor, doctora, por favor. Claro que sí, Edgar. Bueno, ante la pregunta que dejamos abierta sobre qué puede hacer la administración pública en este nuevo escenario, cuáles son los retos o desafíos que se presentan ante ellas, yo he listado algunos y los quiero comentar. El primer gran desafío, me parece, que la administración pública tiene que enfrentar es la capacidad de superar la visión segmentadora que hemos heredado de la nueva gestión pública, para intentar concebir los problemas sociales en toda su complejidad, en la multidimensionalidad que estos tienen y presentan. Así pues, es prioritario avanzar en la comprensión más integral que tenemos sobre los problemas públicos, sobre la forma en que hoy nos están apareciendo los problemas públicos en esta cuarta revolución industrial, porque en esta cuarta revolución industrial de un mundo interconectado, en cadenas globales de producción, vamos a encontrar que la estructura de los problemas públicos también ha mutado y se ha convertido también en un problema público de mayor alcance, mucho más interconectado, que tiene efectos dominó sobre varias sociedades. Pues tenemos una estructura de wicked problems, ¿sí? Estos problemas públicos que están enraizados en un sistema de problemas y que son a la vez causa y efecto de otros problemas. Y la tratabilidad o la solubilidad que podemos dar a estos problemas públicos requieren de múltiples actores y de múltiples herramientas. Entonces, lo prioritario es superar esta visión segmentadora que habíamos tenido de la ultraespecialización de la nueva gestión pública para tratar de ir hacia una visión de wicked problems en las administraciones públicas. ¿Sí? Las administraciones públicas hoy se enfrentan al cambio climático, se enfrentan al cibercrimen, y en ese sentido pues tienen que concebir justamente el problema público con esta multidimensionalidad, insisto. El segundo desafío al que se enfrenta la administración pública, sin duda, pues tiene que ver justamente con su propio cuerpo, la posibilidad de capacitar a las burocracias. Es necesario hacer diagnósticos y programas de formación que generen habilidades en los servidores públicos y que generen nuevas habilidades en ellos. Los delitos hoy están ocurriendo no solamente en este mundo físico, sino también en el mundo virtual. En los entornos digitales están ocurriendo los problemas públicos y está ocurriendo mucha de la criminalidad a las que se enfrentan las administraciones públicas. Es necesario, pues, que los servidores públicos tengan esta comprensión y estas habilidades del entorno digital. Es impensable poder tratar de abordar los problemas relacionados con las criptomonedas, ¿no? El fraude sistémico hoy que hubo sobre las criptomonedas, y que los administradores públicos no tengan ni idea de qué son las criptos. Entonces, es imperativo, pues, que tengan estas nuevas habilidades digitales. Es necesario incorporar nuevas tecnologías en los servicios públicos y en los procesos administrativos.
ya se ha venido haciendo, producto justamente de la tercera revolución industrial y producto de los nuevos procesos de gestión pública, encontramos la presencia del e-government a finales de 1990. En nuestro país, el e-government llega a principios del año 2000, hace más de 2 décadas. Pero es necesario ir más allá de la mera aplicación del Internet para solucionar los trámites gubernamentales. Hay que superar el e-government. Hoy aplicamos el uso del Big Data para mejorar los procesos públicos. Se han creado además sinergias interesantes entre la iniciativa privada y los gobiernos. Vemos los casos de Waze colaborando con gobiernos para tratar de mejorar la seguridad vial, ¿no? Tratando de poner el Big Data a disposición justamente de los tomadores de decisiones, de la administración pública, para decirles dónde ocurren los accidentes, cómo están ocurriendo y pues en ese sentido mejorar la seguridad vial en algunas ciudades. Vemos estas sinergias interesantes entonces y la incorporación del Big Data. Vemos también el uso de plataformas y de metodologías. Vemos hoy a los gobiernos bursatilizando a través de blockchain mucho de la inversión pública. Recientemente vimos el caso del Estado de México que lanzó una iniciativa de bursatilización en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Entonces vemos justamente la aplicación y el uso de estas tecnologías en múltiples escenarios gubernamentales, no solamente del orden de lo nacional, sino también de gobiernos subnacionales. Y bueno, los grandes ejemplos que estamos viendo hoy es cómo incorporan los gobiernos la inteligencia artificial y la robótica. El apoyo de los robots, que jugaron un rol fundamental en los procesos de desinfección en lugares públicos en la lucha contra la COVID recientemente. Vemos en Dubái la presencia de los ciberpolicías. Vemos en Londres el primer robot, que es la primera administradora pública virtual llamada Amalia, que brinda servicios a los ciudadanos y les ayuda a llenar trámites y formatos y les resuelve dudas. Vemos también la presencia de trenes autopilotados ya en Shanghái, las primeras experiencias justamente de estos robots que conducen el metro, ¿no? En los primeros esfuerzos de conducción autopilotada. Y en general, pues vemos a los robots interactuando en los entornos de riesgo laboral o para tratar de reducir los errores humanos. Mientras vemos, por un lado, estos procesos automatizados y robotizados en algunos países, hoy nos enfrentamos en escenarios como recientemente en la Ciudad de México, en la conducción de un conductor del metro que justamente incurre en un gran riesgo humano y una gran irresponsabilidad. Entonces, utilizar la inteligencia artificial y la robótica colaborativa para mejorar los servicios públicos son escenarios que muchos países y muchos gobiernos están hoy viviendo. Es necesario también crear estrategias integrales de desarrollo que nos sirvan como hojas de ruta. El Estado tiene que asumir la conducción programática de sus sociedades en términos de modelos económicos, que cada vez más estos modelos económicos están avanzando hacia una reverderización de la economía, tratando de mitigar justamente las externalidades que está generando la cuarta revolución industrial, pero también están presentando algunos países planes y programas digitales integrales y colaborativos. Están creando diagnósticos y están creando planes de respuesta a través de capacitación y la generación de nuevas competencias, pero también anticipándose al reemplazo del personal que sufrirá los desplazamientos por la automatización que se está viviendo. Entonces, estamos haciendo proyecciones también, muchos gobiernos están haciendo proyecciones justamente de cuáles trabajadores colectivos, cuál grupo de trabajadores se va a ver más afectado justamente por estos procesos de transformación y están generando nuevos escenarios para mitigar estos procesos de exclusión. También estamos hablando de la necesidad de asumir nuevas responsabilidades de parte de los administradores públicos en la medida que son aquellos que son depositarios de información sensible. Hay que brindar atención sobre el tratamiento de datos que hacen los servidores públicos y sobre el manejo de la información en general. Concientizarlos también de la vulnerabilidad que existe y los riesgos a los que se enfrentan en materia de ciberseguridad. Y por último, decir que la administración pública no puede hacerlo todo sola, que es necesario involucrar a la iniciativa privada, a las organizaciones de la sociedad civil, a los think tanks, a las comunidades académicas y a los ciudadanos en general en un esfuerzo colectivo en clave de gobernanza. Si bien es una gran responsabilidad que asume la administración pública, no es el único actor que debe de hacerlo. Muchas gracias, doctora. Muy bien, doctor Luis, pues mire, yo creo que consumió gran parte de su ponencia, pero si quiere, ahorita regresamos con un tema de conclusiones. La verdad es que quisiéramos y pasar al tema de lo que son preguntas, que en este caso las personas nos están haciendo en los foros, para poder, en este caso, me puedan apoyar a contestarlas. ¿Qué les parece, doctora Sujei y doctor Luis? Claro que sí. De acuerdo. Sí, perfecto, muy bien.
Pues vamos a empezar con unas personas. Agradecemos mucho la participación que han tenido todo el foro INAP y todas las personas que nos siguen hoy en día a través del webinar. Y hay ciertas preguntas, por ejemplo, hay una pregunta que se llama Hilario, donde nos comenta, ¿en qué medida los servidores públicos se han visto afectados por los diferentes adelantos tecnológicos y por ende, cómo en este caso ha repercutido en la prestación de los servicios públicos? No sé quién quiera contestar de las dos partes, doctora o doctor, ¿quién la toma? ¿Cómo se han visto afectados? Sí. O sea, con la implementación de la cuarta revolución industrial, ¿en qué medida los servidores públicos se han visto afectados por los diferentes adelantos tecnológicos? Pues implica un cambio de generación. Los servidores públicos actualmente pues tendrán que formarse para el manejo de estos nuevos sistemas. Y de hecho, ese es uno de los retos principales de la implementación de los mecanismos de la cuarta revolución industrial en la administración pública. En primer lugar, la sensibilización, el reconocimiento que estamos ya instalados en la cuarta revolución industrial. No es algo que se nos viene, es algo que ya está y que por lo tanto requerimos actualizarnos como servidores públicos y también nuestros dominios. ¿Cómo ha repercutido en la prestación de los servicios públicos? En México sí se han visto avances, aunque muy aislados, pero la promesa o la esperanza es que esto pueda servir para la mejora de los servicios públicos. Sistemas de recaudación mucho más funcionales, sistemas de participación mucho más directos, más efectivos. Pensaba en un caso, la jurimetría, justicia sin jueces, a partir de las legislaciones, a partir de los precedentes de los casos, a partir de se podría prescindir sin jueces, es decir, es una promesa que te plantearía el análisis de la inteligencia artificial. Se puede prescindir de un juez a través de los precedentes de las sentencias, cosas de ese tipo, aplicaciones muy novedosas, pero también como retos para la comprensión de lo que actualmente entendemos, la forma como actualmente entendemos el mundo. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Esperamos que haber contestado la pregunta, Hilario. Agradecemos la pregunta. También hay una persona que se llama José Luis Carvajal que comenta lo siguiente, y esto yo creo que va muy orientado a lo que nos comentaba la doctora. ¿Cómo debe prepararse la administración pública no solamente para recibirla, sino para utilizar todo su potencial para aplicar a todos los sectores de gobierno? Adelante, doctora. Sí, bueno, justo ya lo he mencionado, hay que generar nuevas habilidades digitales, hay que avanzar en la comprensión también multidimensional que tienen hoy los problemas públicos como problemas complejos, como problemas perversos, como problemas wicked, ¿no? Que yo señalaba. Hay que generar planes y estrategias, sin duda la planeación y la generación de una hoja de ruta va a ser necesario porque es importante anticiparte. Hay que generar y apoyarnos también en las plataformas que ya existen y hay que apoyarnos sobre todo en respuestas de políticas públicas. Yo soy una fiel convencida de que las políticas públicas representan un mecanismo poderoso para brindar respuestas a los ciudadanos y que en la medida que podamos hacer metodologías tanto anticipándonos en términos de modelos de desarrollo o en términos de las sociedades que queremos alcanzar, como en términos de la mitigación que podemos hacer para las fracturas y las externalidades negativas que está presentando hoy la cuarta revolución industrial, creo que vamos abonando el camino para tratar de reducir las brechas en esta sociedad, pues que se han generado producto del cambio vertiginoso, ¿no? Y por último, un papel fundamental lo van a jugar los liderazgos políticos. No hay que olvidar que la administración pública está cruzada por la política. El doctor Luis Villalobos lo comentaba al inicio de su intervención y decía, toda administración pública está siempre cruzada por política. Y es que somos animales políticos y hay que entender que los procesos administrativos van cruzados por la política en un gran sentido. Y que la política nos ayuda al diálogo, a la deliberación y a la generación de consensos sociales. Por eso, pues, no hay que obviar el papel fundamental que tienen que jugar los liderazgos políticos en estos nuevos escenarios. Muchas gracias, doctora. Y derivado también de eso, hay una revista, un área que es de gobierno digital, donde nos hacen la siguiente pregunta. ¿Existen ya políticas públicas para trabajar con una perspectiva en la cuarta revolución industrial? En el caso mexicano, no. Adelante. En el caso mexicano, no. Hay una experiencia en Cataluña muy
muy exitosa, y los elementos que han compuesto esta experiencia implica, en primer lugar, la creación del organismo que lo opera. Es decir, se requiere un área que esté operando las dinámicas y la agenda de programática de trabajo. Segundo, lo ve como un principio transversal a todas las funciones y servicios que da la administración pública, es decir, así como el enfoque de género, los derechos humanos, la perspectiva de globalización y el enfoque de sustentabilidad. La cuarta revolución industrial tendría que ser un principio transversal a toda la agenda de políticas públicas. Entonces sí, puede ser una política pública, pero más bien yo lo veo como un principio transversal operativo a todas las políticas públicas. Política económica, política social, política de seguridad, las políticas de gobernación tendrían que estar atravesadas en esta clave de cuarta transformación, de cuarta revolución industrial. También implica la disponibilidad de recursos presupuestarios. Si no hay un fondo, si no hay explícitamente un fondo que garantice su funcionamiento, va a fracasar. Entonces, pondríamos como requerimientos para la implementación el reconocimiento que estamos ya instalados en la cuarta revolución industrial. Retomo un par que decía la doctora Sugey, que implica también el liderazgo político, que esté en la lógica del político, del gobernante, los requerimientos de su implementación, que exista el área encargada explícitamente de su control, que existan los marcos normativos y regulatorios que le den sustentabilidad jurídica, y que también sea un principio transversal a las actividades de gobierno, a toda actividad de gobierno. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor. También hay una pregunta muy interesante sobre todo el tema académico, y eso pues, es un reto también para el tema de lo que son nuevas carreras que se puede decir que pueden salir más adelante, ¿no? Uno de los temas nos pregunta Luis Felipe Larios, ¿las escuelas de administración pública están actualmente a la altura de los cambios que se presentarán en la cuarta revolución? ¿Se ocupan en los currículos de esa nueva realidad? No sé quién le gustaría responder, doctor o doctora. Bien, pues a mí me gustaría decirle a Luis Felipe que los programas están actualizándose, justamente los programas que están centrados a generar competencias en la administración pública, hoy están centrados en generar estas nuevas habilidades, las habilidades digitales que requiere hoy el servicio público, la implementación de las tecnologías, y está también centrada en la generación de liderazgos, en la generación de la toma de decisiones en escenarios que son complejos y que son inciertos. Están también centrándose las currículas de varias universidades en la generación de todas estas competencias comunicativas que también se tienen que generar. Cuando nos enfrentamos a los escenarios inciertos y a los escenarios de grandes fracturas, es importante que la administración pública sepa comunicar lo que hace. No solamente que haga, sino que también sepa tomar decisiones y que sepa comunicarlas de manera asertiva a aquellos que gobierna. Entonces, muchas de las currículas de las universidades están transformándose en este sentido. No se trata de una cuestión generalizada, eso también hay que decirlo. Aquí las velocidades, los cambios y los imperativos que se imponen en cada uno de los planes de estudio, pues tienen que ver justamente con las misiones y valores de cada institución. Y bueno, no podemos decir que sea una práctica generalizada en nuestro país, pero lo que sí creo que es una gran motivación, que la conversión de las currículas cada vez más hacia las lecturas de gobiernos digitales, de gobiernos inteligentes, ¿sí? Y de gobiernos que cada vez más requieren, pues, de nuevas herramientales, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que tenemos una respuesta satisfactoria de manera general en la currícula que ofrecen muchas universidades de este país. No se escucha, maestro. Perdón. ¿Puedo responder también? Adelante. Pienso en los espacios donde colaboro, en el IMISDEN, el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos. Una de las líneas de investigación es la defensa nacional, y actualmente se habla de defensas en 4 niveles, a diferencia de los 3 convencionales: defensa de tierra, defensa de mar y defensa de aire. A esas líneas de defensa se le agrega la defensa del espacio cibernético, la ciberdefensa, es decir, las líneas de investigación también tienen que desarrollar mecanismos de ciberdefensa.
Y en la Universidad de Anáhuac actualmente estamos en un proceso de actualización de las currículas de los programas de maestría y de doctorado de Administración Pública, y explícitamente, también en colaboración con la doctora Sugey, estamos incorporando materias sobre el gobierno abierto, gobierno digital, ciencia de datos y machine learning. Es decir, este esfuerzo tiene que ser explícito para cada uno de los diseños curriculares, para que la oferta educativa en la administración pública tiene que hacer explícita la incorporación de estas perspectivas. Claro. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Y bueno, también no dejar de lado también el esfuerzo que se está haciendo y el gran trabajo que se está haciendo en el INAP con el tema, por ejemplo, de especialidades como el tema de seguridad nacional, donde precisamente pues se lleva ese tema de especializaciones precisamente para llevar a cabo esta protección de la información, este tema de cómo se debe de ver la seguridad interna y externa dentro del propio país, ¿no? Pero bueno, hay varias preguntas, como les comentaba, que se han generado y bueno, pues no nos podemos responder todas las preguntas, pero trataremos de responderlas, nos las llevamos. Y la idea es pasar al tema de conclusiones. Entonces, en este caso, yo le voy a dejar la palabra a la doctora, tiene 2 minutos la doctora para cerrar, la doctora Sugey Villa Sánchez, para poder cerrar este webinar. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bien, a ver, lo importante es preguntarnos también cómo gestionar el cambio organizacional. Uno de los grandes retos y desafíos que impone a las administraciones públicas la cuarta revolución industrial consiste en la gestión de un cambio organizacional, de las capacidades institucionales que van a tener los gobiernos para adaptarse al cambio. Adaptarse a esta transformación tecnológica va a suponer además desafíos heterogéneos para cada una de las instituciones. No hablamos de un escenario homogéneo, antes bien hablamos de una gran diferencia en términos de instituciones entre países y al interior de las capacidades institucionales en cada uno de ellos. Hay también un gran imperativo por hacer de las burocracias cada vez más competentes y capaces de solucionar problemas públicos utilizando no solamente la inteligencia artificial, sino utilizando también la inteligencia social. La inteligencia social ha sido un término que se ha acuñado para tratar de ejemplificar las capacidades en términos de diálogo con las comunidades, el diálogo que emprende la administración pública con sus comunidades y la generación también de empatía con los ciudadanos de parte de los administradores públicos. Insisto en que se requiere de un liderazgo político para tratar de transformar estos escenarios. Esto es importante. Los liderazgos políticos que resulten capaces de reducir las brechas y las fracturas que se han desprendido de la cuarta revolución industrial, que sean capaces de aglutinar todas estas diferencias, pero también de generar consensos. Esto va a ser relativamente importante en algún sentido. Capaces de tomar decisiones en los escenarios inciertos, capaces de anticiparse también a los desafíos que se están presentando, y las políticas públicas, insisto, van a ser un mecanismo muy potente para tratar de reducir las fracturas que se están presentando en estos escenarios. Creo, pues, que la administración pública tiene un largo camino por andar y que tiene una gran responsabilidad en términos de la nueva sociedad que queremos lograr. La burocracia, la política, la iniciativa privada, las organizaciones de la sociedad van a ser actores que pueden transformar el contexto actual y que pueden anticipar el nuevo tipo de sociedad a la que queremos acercarnos o a la que queremos aproximarnos. Y esto no se puede lograr si no se genera un proceso de diálogo y de deliberación y de suma de capacidades y de herramientas y de recursos con los que cuentan cada uno de estos actores. El cambio será sí y solo sí en clave de gobernanza. Muchas gracias, doctora. Doctor, tiene 2 minutos para poder concluir. Estudiar administración pública es, entre otras cosas, el estudio de la toma de decisiones ante escenarios de recursos escasos y también en contextos limitados por los marcos jurídicos, como el servidor público, como el gobernante toma decisiones. La cuarta revolución industrial y su serie de aplicaciones establece una serie de herramientales que puede eficientar este proceso decisional. Asimismo, el principio operativo también de las políticas públicas tiene que ser la evidencia empírica. Una política pública no puede tomarse si se carece de evidencia empírica, porque si no, todo se limita a la voluntad política. Lo político no va a poder cancelarse. Lo que requerimos es una mejor política, y esta política será mejor en el sentido de que amplíe los mecanismos de participación, incidencia y colaboración e interacción ciudadanía-gobierno. Entonces, toma de decisiones fundamentada con la evidencia empírica
lo cual se potencializa con el empleo de las herramientas y los recursos analíticos que proporcionan estos sistemas de cómputo y los sistemas cibernéticos emergentes. También tenemos un reto. ¿Qué estaremos perdiendo si no lo implementamos? Es decir, ¿cuáles van a ser las distancias entre los países que están desarrollando allá agendas explícitas de implementación de estas dinámicas? Y si no lo hacemos, vamos a perder en términos de la gobernabilidad del Estado mexicano. Perfecto, doctor, muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias por sus conclusiones. Y bueno, pues no me queda a mí más que agradecer y también hacer unas conclusiones de cierre de mi parte. No sé si me pueden apoyar el equipo para poder poner mi presentación, son 3 filminas aproximadamente. Bien, bueno, realmente lo que yo quería comentar es básicamente, bueno, la cuarta revolución industrial ha llegado aquí prácticamente a nuestro día a día, ¿no? Para diferentes tipos de cambios sociales, diferentes tipos de cambios tecnológicos. Hoy, desde mi perspectiva, México tiene un gran reto y voy a poner un tema importante, por ejemplo, el tema del IMCO, que es el Instituto Mexicano de Competitividad. En el 2019 ocupábamos el lugar número 34 dentro del IMCO de 47 países, ¿no? En el 2020, en este caso, ahora ocupamos el lugar número 37 dentro del Instituto Mexicano de Competitividad. Esto quiere decir que debes de ir hacia adelante, realmente vamos en retroceso, ¿no? Y tenemos que tener un índice de medición, porque el índice de competitividad es lo que hace que un país tenga un tema de competencia y un tema de interacciones. Si pongamos un ejemplo, nosotros tenemos un país hoy en día que lo tenemos al lado, que es primer lugar en diferentes temas tecnológicos, diferentes temas sociales, diferentes temas, por ejemplo, el índice de ciberseguridad, ciberinformática, y tenemos que tener esos niveles, ¿no? Para poder interactuar, para poder comercializar, para poder hablar el mismo lenguaje en este caso, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros elevemos esos niveles. Me parece importantísimo que en este caso la administración pública debe estudiar, analizar las implicaciones de la cuarta revolución industrial. Es muy importante que la administración pública desarrolle cuanto antes un plan integral, en este caso, que pueda involucrar este tipo de tecnologías para poder adecuar, en este caso, la parte tecnológica y poder tener, en este caso, en nuestras entidades federativas, estatales, municipales, un esquema, una agenda donde podamos trabajar de manera conjunta. Un tema importante que en este caso hicieron referencia la doctora y el doctor, es la importancia de proteger estos temas tecnológicos a través de temas de seguridad informática, ciberseguridad, poder protegerlos desde diferentes temas, desde el cliente, usuario, redes, la parte de hot server, nube, tener temas de inteligencia, en este caso inteligencia artificial de protección de este tipo de infraestructura que en este caso es de altamente desempeño que se requiere tener para poder proteger esta infraestructura, al igual que tener el conocimiento adecuado dentro de políticas, procedimientos y todo el tema de capacitación hacia los funcionarios públicos. De mi parte sería todo, doctor Ricardo. Agradecemos al INAP la oportunidad que nos dieron de presentar este webinar y le dejo la palabra al doctor Ricardo. Adelante, doctor. Muy bien, pues para todos ustedes que nos siguen a través de sus redes, de parte y en nombre del doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, el presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, les doy las gracias. Los invito a que sigan ustedes nuestras transmisiones en estos seminarios que organizamos cada semana, los miércoles a esta misma hora. Aprovecho también en nombre del doctor Martínez Ansúrez para agradecerle a la doctora Sujei Villa Sánchez. Muchas gracias, doctora, por su participación, al doctor Luis Villalobos García. Muchas gracias, doctor Villalobos, y al maestro Edgar Vázquez por la coordinación de este seminario. Que tengan ustedes muy buena tarde y los esperamos aquí en el Instituto Nacional de Administración Pública, la Casa de la Administración Pública en México, en la próxima emisión, la próxima semana. Muchas gracias, que tengan ustedes muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.